Nuestro compromiso es fortalecer el cumplimiento normativo y la competitividad de las empresas en México. A través de eventos y capacitaciones presenciales y virtuales, reunimos a expertos para compartir actualizaciones normativas, mejores prácticas y estrategias innovadoras. Así, ayudamos a las empresas a mantenerse preparadas en un entorno cada vez más competitivo. De junio a diciembre de 2024, organizamos 29 eventos con la participación de más de 5.700 profesionales de instituciones IMEX, empresas de diversos sectores, despachos especializados y organizaciones educativas en las 32 entidades federativas de México y en varias ciudades de Estados Unidos. Entre las temáticas que se han abordado destacan auditorías preventivas, administración de certificación IVA e IEPS, transición al complemento Carta Aporte 3.1, retos fiscales en la industria IMEX, gestión OEA y CITIPAD, control de activo fijo, nuevos esquemas de pagos provisionales ISR e IVA, medios de defensa fiscal y acuerdos conclusivos, precios de transferencia, expectativas económicas y coberturas cambiarias, programa de vigilancia profunda. Obligaciones con el FONACOT, fiscalización del IMSS e Infonavit, NOM 036, factores de riesgo ergonómico, reformas laborales 2024, gestión del talento multigeneracional, reducción de la jornada laboral e impacto de programas de bienestar. Por ello, queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos del sector privado e instituciones gubernamentales por ser partícipes de estos logros. Únete a esta comunidad como asistente o compartiendo tu experiencia como expositor. Contáctanos y sigamos impulsando el correcto cumplimiento. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Análisis sobre la reforma Infonavit 2025, transmitido en vivo por Zoom y por nuestra página de Facebook Incomex Nacional. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo del Grupo Vitel, y es un placer estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan en la retransmisión a través del canal de YouTube de Incomex TV. Un agradecimiento también muy especial a nuestros aliados de Ventuc y Robles Ulloa, asesores y contadores de nómina y capital humano, por hacer posible esta capacitación. El 21 de febrero, de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la ley del Infonavit, introduciendo cambios significativos en las obligaciones de las empresas y los derechos de los trabajadores en materia de vivienda. Entre los cambios más relevantes está la eliminación de la suspensión de descuentos, la introducción del arrendamiento social y la creación de una empresa filial para la construcción de vivienda. Para analizar a detalle estos cambios y su impacto en las empresas, nos acompaña la contadora pública certificada Norma Robles Ulloa, socia directora de Robles Ulloa, asesores y contadores en nómina y capital humano. Norma es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha liderado la práctica de seguridad social y remuneraciones en la región noroeste en KPMG y es miembro activo de la Academia de Estudios Fiscales. Además, fue presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, destacándose por su experiencia en temas fiscales y de seguridad social. Antes de hacer la voz, recordemos que al final de la presentación abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas mediante el botón de Q&A en Zoom o en la sección de comentarios de Facebook. La reforma al artículo 29 de la ley de Infonavit ha generado nuevas obligaciones inmediatas para los patrones, quienes ahora deben enterar los descuentos de manera continua, sin importar si el trabajador percibe salario aún no. Aunque la reforma busca mejorar el acceso de vivienda para los trabajadores y fomentar el arrendamiento social, la falta de reglas operativas claras y la incertidumbre sobre la implementación generan un alto riesgo tanto para los empleadores como los empleados. Este panorama destaca la necesidad de un marco regulatorio más definido y la urgencia de Infonavit para emitir reglas secundarias que permitan una implementación equitativa de la reforma. En resumen, obligaciones claras para los patrones, incertidumbre en el Infonavit. Dicho esto, le damos nuevamente la bienvenida a Norma y le cedemos la palabra. Muchas gracias por su participación, Norma, en este tema tan importante y que ahorita pues está con las dudas por todos lados. Adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para ver este tema en donde pues inicialmente lo pretendíamos platicar como un proyecto de reforma, pero bueno, Ya. Dejó de ser proyecto. dejó de ser proyecto y eso es bien importante porque ya Claro. ahorita está
publicada la reforma. Y como lo comentas, pues hay muchas inquietudes, preocupaciones y las vamos a tratar de ver ahorita. Como lo comenta Alberto, pues las dudas que tengan ahí en el chat que está destinado para ello, con gusto las vamos platicando. Voy a compartir mi pantalla. Mm, Me dicen, ya se compartió, ¿verdad? Y listo, Norma, ya Sí. está. Ok, Sí. muy bien. Vamos a platicar de esta reforma a la ley del Infonavit, en donde pues se introducen algunas cuestiones importantes que ya así de muy general lo comentó Alberto, el tema del arrendamiento social. Pero previo a ello, pues vamos a ver un poco de antecedentes que es importante contemplar. Para esta reforma se hicieron algunas adecuaciones a la ley, perdón, a nuestra Constitución. El pasado mes de diciembre del 2024 se incorporó a nuestra Constitución el concepto del arrendamiento social. Recuerden que en la Constitución se prevé que los patrones tienen la obligación de otorgar habitación a sus trabajadores, y de ahí nace la creación del instituto o del Infonavit para proporcionar esta encomienda que le da nuestra Constitución a los patrones. Se crea el Infonavit, pero en un inicio, y todos recordarán, pues el Infonavit hace muchísimos años construía las habitaciones. Después nada más fue como un gestor de créditos para que los trabajadores pudieran acceder a esa vivienda. Y ahorita le están dando mucha importancia al arrendamiento social, y vamos a ver por qué. También dentro de estas reformas se adecúa la ley para el trabajo, en donde también se le da entrada a este concepto de arrendamiento social, y dentro de esta reforma que se hace a la Constitución se establece que los descuentos por este nuevo concepto del arrendamiento social pues no van a poder exceder del 30% del salario de los trabajadores, que ahorita vamos a entrar más a detalle. Entonces, eh, se prepara nuestra Constitución y se prepara la Ley del Trabajo para este nuevo esquema que está contemplado en la reforma a la Ley del Infonavit. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma? Los objetivos de la reforma principales, primero, y el que ha dado mucho de qué hablar, es el tema de que el Infonavit deja de ser un ente gestor de créditos y se convierte en un constructor de vivienda. Pero lo va a hacer a través de una empresa filial, en donde lo vamos a ver más adelante. Lo que estamos platicando ahorita es como la disposición de motivos de la reforma a la ley del Infonavit, y entonces se establece que será a través de una empresa filial que, aun cuando el concepto de esta nueva empresa filial sea una paraestatal, pues en la propia reforma nos dicen que no va a ser considerada como una paraestatal, ¿no? En los motivos de esta reforma se dice que el principal accionario de esta empresa filial pues va a ser el Infonavit, con una participación del 99.99%. Sin embargo, ya en la reforma como tal se elimina esta precisión, que también la vamos a ver más adelante. También, pues, sin lugar a dudas, lo novedoso es el tema del arrendamiento social, que se le incorpora a la ley del Infonavit, para darle posibilidad
a ciertos sectores de la población a tener vivienda cómoda, vivienda acorde a sus necesidades. Y también se amplían los beneficios de manera importante para los derechohabientes que tienen crédito. Recordarán que, bueno, siempre que una persona tiene crédito, por ahí salen a resaltar comentarios como que, oye, pues es que son impagables, vas a terminar, quién sabe cuándo vas a terminar de pagar la casa, carísimo el crédito, etcétera. Entonces establecen algunos beneficios que son importantes conocerlos, y también se establecen algunas reglas que la reforma los da a conocer como si fueran reglas de eficiencia operativa para que el Infonavit pueda cumplir sus objetivos, que básicamente es el de otorgar vivienda a los trabajadores, y muy enfocado ahorita al tema de la construcción. Esta eficiencia operativa, pues realmente no sabemos si se va a lograr, porque más que eficiencia operativa es que se está preparando al Infonavit para que se cumplan las disposiciones o las órdenes o los objetivos que traiga el gobierno federal, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Esta reforma está establecida en la disposición de motivos o en las explicaciones de por qué es necesaria esta reforma. Está identificado hacia dónde deben de ir los créditos que se van a estar implementando, se van a estar otorgando. Y dice, bueno, hay ciertos criterios de relación para el otorgamiento de créditos en donde nos dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar con los sectores vulnerables. ¿Y cuáles son estos sectores vulnerables? Pues de entrada los jóvenes, y hacia los jóvenes va dirigido el concepto del arrendamiento social, porque si bien es cierto, todos sabemos que ahorita nuestros jóvenes, y más en la etapa en donde recién salen a trabajar, a buscarse un esquema laboral, pues no les da una capacidad de compra de vivienda. Y entonces lo que dicen, bueno, entonces a los jóvenes les vamos a estará destinado el tema del arrendamiento social. También otro sector vulnerable a la que estará destinado los créditos serán a las madres solteras y a las personas de menos ingresos, y luego ya después todos los demás trabajadores, ¿no? Ese es el orden en el que el Infonavit estará trabajando en el otorgamiento de créditos. Sin embargo, después en la reforma se contradice porque hay una serie de requisitos que tienes que cumplir, que no necesariamente estos sectores lo van a poder reunir. Este es a grandes rasgos el motivo de la reforma, y ahorita vamos a segregar las reformas en tres áreas, ¿no? Las reformas que se hacen al instituto en su funcionamiento para cumplir su objetivo. Recuerden que en este sexenio la presidenta tiene por ahí el objetivo de construir, creo, si no mal recuerdo, 1 millón de casas, y entonces esta reforma se hace precisamente para poder cumplir este objetivo que se ha puesto el gobierno federal. Hay otras reformas que también las vamos a ver a detalle posteriormente, que tienen que ver con el tema de los beneficios a los trabajadores, y también el tema de la eficiencia operativa, ¿no? Esta reforma, hay tres preocupaciones. Primero de ellos, ¿qué tanto va a estar involucrado el gobierno federal, o en este caso la presidenta de la República? El tema de los descuentos a los trabajadores, y el tema de que sí mis fondos del Infonavit están en riesgo. Esas son las tres preocupaciones que tenemos con la reforma y que han estado en los medios con un sinfín de opiniones, y ahorita vamos a tratar de explicar cada una de ellas. En cuanto a las reformas al instituto,
para cumplir su objetivo. El instituto tiene por objeto, ya lo conocemos, pues el administrar los recursos del Fondo de la Vivienda, establecer y operar un sistema de funcionamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente y acuérdense, el Infonavit otorga créditos para construir, para pagar hipotecas, para remodelar, para comprar terrenos. Eso no cambia, eso sigue siendo exactamente igual. Puede ser vivienda nueva, puede ser vivienda usada, los tipos de créditos no cambian, eso sigue siendo igual. Pero sí es importante no perder de vista que el Infonavit tiene por objetivo o por objeto el administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, y eso es importante tenerlo presente. No tiene reforma alguna, sigue diciendo exactamente lo mismo, pero sí es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver posteriormente. Y también dentro de este artículo de la ley del Infonavit, que es el artículo 3º, donde se manifiestan el objeto del Infonavit, pues únicamente se adecúan los artículos necesarios para incorporar el tema de que el Infonavit va a poder ejecutar o invertir en programas de construcción. Entonces, esto es la novedad en cuanto al objeto del Infonavit, ¿no? De que se le incorpora el tema de la construcción, y también se establece que va a poder otorgar en arrendamiento social pues los inmuebles que se construyan o que en su caso sean recuperados para apoyar a los trabajadores. También dentro de este objeto del Infonavit se establece que la construcción de las viviendas, y aquí es donde ya se materializa el hecho de que se va a hacer a través de una empresa filial. En el proyecto de reforma decía que, en esta fracción decía que esa empresa filial no se iba a considerar una entidad paraestatal, incluso se ponía el porcentaje de participación del Infonavit, se elimina de esta fracción. Sin embargo, vamos a ver más adelante que aunque lo quitan de esta fracción, sí lo dice posteriormente por allá en un párrafo adicional. Y básicamente esto es lo que se le adecua a la reforma en cuanto al objetivo del Infonavit. Ahora, también se le adicionan unos párrafos a este artículo 3º para decir cómo es que el Infonavit va a cumplir sus objetivos. Y nos dice que esta empresa filial que se va a crear va a poder celebrar contratos, convenios y demás con cualquier entidad que le pueda ayudar a cumplir el tema de la construcción de vivienda. Y esto, sí, obviamente, cumpliendo con la regulación que en su caso le aplique, ¿no? En la materia correspondiente. El tema, la duda que nos surge aquí con esta empresa filial, que deberá ser una empresa de construcción, pues la duda que nos queda es: oye, ¿vas a poder celebrar convenios, contratos con otras para que te ayuden a la construcción? Acuérdense que el outsourcing en México ya está prohibido, por lo tanto yo no puedo, empresa constructora, no puedo contratar a otra constructora porque estamos ante el esquema de un outsourcing prohibido. Tendrá que ser a través de una prestadora de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, que es el REPSE. Y bueno, aquí va a ser interesante cómo esta nueva empresa va a funcionar, y si en su caso le va a dar cumplimiento a estas nuevas obligaciones del REPSE, ¿no? Y también precisa en este artículo 3º que esta empresa no va a ser considerada una empresa paraestatal. Sin embargo, recordemos que una empresa paraestatal, independientemente de su naturaleza jurídica, es toda aquella que le ayuda a una entidad pública a cumplir sus objetivos. Por lo tanto, independientemente que lo diga o no la reforma, pues sí puede considerarse como una empresa paraestatal. Después nos vamos al patrimonio del instituto, en donde el artículo 5º de la ley nos decía: oye, pues el patrimonio del instituto se conforma por, y la primera fracción decía con las aportaciones que pudiera hacer el gobierno federal.
el gobierno federal en toda la historia que yo conozco, pues nunca ha hecho aportaciones al instituto, a diferencia como sí lo había hecho para efectos de Infonavit, para efectos de Seguro Social. Recuerden que en el tema de las aportaciones al seguro de retiro y todas las cuentas que se involucran en las Afores, había una participación de gobierno para las personas o asegurados de ingresos menores. Esa participación del gobierno se eliminó con la reforma del 2023, es decir, en Seguro Social ya no tiene aportación el gobierno federal. Aquí en el Infonavit nunca tuvo aportaciones el gobierno federal, sin embargo, ahora por si había una posibilidad, una duda, pues finalmente se elimina esta fracción y ya nos queda claro que en ningún momento el gobierno federal va a poder efectuar aportaciones al instituto. Y bueno, el patrimonio del instituto también es importante comentar qué es para que nos quede claro si tenemos seguro o no nuestros fondos, ¿no? El patrimonio del instituto se conforma de todo aquello que obtenga el Infonavit, ya sea por actualizaciones, recargos, multas, los rendimientos que obtengan, las inversiones que haga, comisiones que pueda cobrar, derechos, etcétera. Todo eso conforma el patrimonio del instituto. En la ley que conocíamos hasta el 20 de febrero, pues se reconocía que los aportaciones de los patrones a la subcuenta de vivienda, recuerden que el fondo de vivienda lo aporta el patrón en beneficio de los trabajadores. Y entonces anteriormente decía que esas aportaciones de los patrones pues eran patrimonio de los trabajadores. ¿Qué dice la reforma? La reforma sigue diciendo lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? De hecho, los artículos que se reforman anteriormente, todos en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Infonavit, inclusive en la Ley del Seguro Social, pues hacen referencia a patrones. Con esta reforma le cambian el término y ahora se le conoce como personas empleadoras. Y es una mezcolanza de términos porque recuerden que esta reforma no reforma todos los artículos de la ley del Infonavit, solo algunos. Y entonces en algunos artículos tenemos patrones, en otros empresas y en otras personas empleadoras, ¿no? Pero se pretende cambiar el uso del concepto patrón a personas empleadoras. Y aquí en esta adecuación, pues dice que las aportaciones de las personas empleadoras a la subcuenta de los personas trabajadoras también se crea se le adiciona al concepto de trabajador el que sea personas trabajadoras, ¿no? O sea, nada más es una adecuación del término, pero también sigue habiendo una mezcolanza entre conceptos de trabajadores, acreditados, asegurados, etcétera, y ahora ya con este término también adicional de personas trabajadoras. Y entonces dice que las aportaciones que hagan las personas empleadoras a las subcuentas de las personas trabajadoras siguen siendo patrimonio de las personas trabajadoras. Esta adecuación que se le hace pareciera que el Infonavit no tiene claro quién hace las aportaciones, porque dice, oye, las aportaciones de las personas empleadoras en beneficio de las personas trabajadoras son patrimonio de las personas trabajadoras. Pero ahí dice que en conjunto ambas aportaciones forman el Fondo Nacional de la Vivienda. Aquí nada más hay una aportación que es el de los patrones o las personas empleadoras, ¿no? Entonces ahí como que hay una confusión por parte del Infonavit. Estas son las reformas que se hacen para darle entrada al tema del objetivo del instituto. Y ahorita vamos a ver lo que
lo que nos preocupa en el tema de que si realmente el Infonavit va a ser una entidad en donde no tenga participación el gobierno federal o va a ser independiente. Es importante conocer lo que es el órgano del instituto, los órganos que conforman el instituto que tienen de alguna manera injerencia en las decisiones del funcionamiento del instituto. Y bueno, tenemos la Asamblea General, el Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General y todos los que ustedes ven ahí en su pantalla. En los medios de difusión y la Presidenta de la República ha insistido mucho que el Infonavit sigue siendo tripartita. Y efectivamente, cuando nosotros vamos a ver cada uno de los órganos del instituto, cómo quedó, sí, efectivamente sigue siendo tripartita. Tripartita es porque hay participación del sector gobierno, del sector gubernamental y del sector obrero. Y anteriormente, por ejemplo, la Asamblea General tenía 45 miembros, el Consejo de Administración 15. Estos miembros se reducen de 45 a 30 en la Asamblea General y el Consejo de Administración de 15 a 12, pero sigue siendo tripartita porque tienen el mismo número de miembros. Por ejemplo, la Asamblea General tiene 10 miembros representantes del gobierno, 10 miembros representantes de los patrones, 10 miembros representantes de los trabajadores. Entonces sigue siendo tripartita y hasta aquí no debiera de haber ninguna preocupación porque, bueno, hay una participación equilibrada entre los diferentes sectores. Hay dos directores sectoriales que se eliminan. Estos directores sectoriales eran... si por alguna razón había necesidad de que se incorporara alguna participación de algún sector en específico, ya sea obrero o patronal, pues estos eran designados por los diferentes miembros, ya sea patronal o obrero, y estos dos directores sectoriales no tenían votos, simplemente tenían voz, es decir, podían dar opiniones, pero no votaban en las decisiones que se tendrían que tomar. Y entonces hasta aquí, bueno, con esta reforma se establece que el director general tendrá que presidir todas las asambleas y va a ser además miembro general, va a ser miembro, perdón, de la Asamblea General y del Consejo de Administración. Hasta aquí no nos debiera no debiera de haber alguna preocupación porque finalmente hay una participación igual de la parte obrera patronal y del gobierno federal. Sin embargo, vamos a ver más adelante de dónde nace la preocupación que se ha estado transmitiendo en los medios, ¿no? La Asamblea General, dentro de sus funciones, tiene el que se van a aprobar las políticas generales en materia de crédito, arrendamiento social, administración, etcétera, enajenación de vivienda, pero se establece que se deberá incorporar todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Recuerden que este tema de la perspectiva de género ha tomado relevancia y básicamente busca eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, ¿no? Y entonces en el otorgamiento de crédito, pues se deberán de equilibrar estas situaciones para estar dentro del contexto o respetando todo lo que tiene que ver esta nueva modalidad de la perspectiva de género. En cuanto al Consejo de Administración, y esto es bien importante porque más adelante vamos a ver cómo, el Consejo de Administración dentro de esta reforma se establece que va a ser quien se encargue de supervisar el desempeño de esta empresa filial. Y entonces quiere decir que el Consejo de Administración del Instituto va a supervisar
a esta empresa filial y no va a haber más quien revise a esta empresa filial. No hay una autoridad diferente al instituto que supervise esta empresa filial en la construcción de vivienda y demás. Sí se establece una serie de obligaciones de reportar de la empresa filial. Incluso se dice que los informes de esta empresa filial se tendrán que publicar en la página del Infonavit con un lenguaje claro, sencillo, que todo el mundo pueda entender, ¿no? El tema es que finalmente, pues lo vamos a ver también más adelante, que no hay otro órgano que vaya a supervisar a esta empresa filial y sí es de preocuparse, pues el tema de la verificación de esta empresa, porque bueno, la historia y muchos ejemplos tenemos de empresas de gobierno o empresas filiales, empresas paraestatales que no necesariamente se destacan por su eficiencia operacional y por dar resultados rentables, más considerando que esto pudiera tener una repercusión en los fondos de los trabajadores, ¿no? Entonces, esta preocupación del tema de la revisión de la empresa filial es latente. Ahora, aquí viene la preocupación en cuanto a que si el gobierno federal va a tener injerencia en todos estos temas del Infonavit. La ley anterior establecía que el director general iba a ser nombrado por la Asamblea General a proposición del presidente de la República. Yo, presidente de la República, propongo y la Asamblea lo nombra y hasta ahí quedaba. Era como que darle muchas vueltas a la redacción porque finalmente pues sí había una proposición directa del presidente en donde evidentemente pues la asamblea lo nombraba, ¿no? No había mucha vuelta que darle a este tema. Sin embargo, con la reforma no queda claro, más bien queda más que claro que efectivamente va a haber una injerencia por parte de la República. ¿Por qué? Porque la reforma dice, la persona titular de la Dirección General será nombrada por la Presidencia de la República. Es decir, ya no hay un intermediario, la Asamblea General, no. El presidente de la República lo va a proponer. Pero además, antes pudiera quedarle una libertad de acción al director general, pero ahorita ya no, porque la reforma dice que este director general va a actuar en representación del presidente de la República. Y entonces, híjole, oye, el director general, antes pudiéramos, vamos a llamarle así, estar tranquilos porque, bueno, no había, pudiera tener una libertad de acción, ahorita ya no. Es representante del presidente de la República y el presidente de la República lo va a nombrar. Después, ¿cuáles son las atribuciones del director general? El director general, como ya lo comentamos, va a presidir la Asamblea General y el Consejo de Administración. Anteriormente no lo presidía, pero podía estar dentro de estos dos órganos y podía opinar, pero no tenía voto. Ahora, con la reforma, sí, este director general tiene voz, tiene voto y además actúa en representación del gobierno federal o de la presidenta de la República, ¿no? Entonces sí es preocupante. Luego, además, se dice que este director general va a tener derecho de veto sobre las resoluciones que se emitan en el Consejo de Administración o en la Asamblea que no se adopten por unanimidad. Y bueno, aquí entonces volvemos a preocuparnos más, ¿no? Oye, resulta que tomamos una decisión, pues no fue por unanimidad y además no sé, pues no es del agrado del director general, va a venir un veto. Esa es la preocupación ahorita de la Dirección General del Infonavit, en donde la presidenta no se cansó de decir que seguía siendo tripartita,
que había poder, que participaban de igual forma trabajadores, patrones y gobierno, sí, o sea, es tripartita y tenemos la misma cantidad de participación de los tres sectores distintos, pero el director general del Infonavit, que va a actuar en representación de la presidenta, va a marcar la diferencia en las decisiones que se tomen por parte del instituto, ¿no? Entonces, pues bueno, así quedó ya la reforma y así estamos con el funcionamiento del Infonavit. Luego venimos con todas las reformas que se dan en beneficio de las personas trabajadoras, positivo o no positivo, pues ahorita lo vamos a ver, en donde hay que estar muy al pendiente de lo que representan estas reformas, ¿no? La primera de ellas, la más preocupante y creo que es la que le afecta a los patrones, es el tema de los descuentos. Ustedes saben que cuando un trabajador tiene un crédito, pues los patrones son intermediarios, hacen el descuento del crédito, de la amortización y la enteran al Infonavit. Y la ley prevé que los descuentos de las amortizaciones se hacen a los salarios de los trabajadores. Esa es una premisa súper importante que no tenemos que dejar de vista, no tenemos que olvidarla. Los descuentos a los créditos se hacen a los salarios de los trabajadores. Actualmente, bueno, antes de que entrara en la reforma, decía esta fracción tercera del artículo 29 que los descuentos se suspendían cuando no se pagaban salarios por ausencias en los términos de la ley del Seguro Social. Y en el caso de incapacidades, subsistía únicamente la obligación del pago de las aportaciones. Anteriormente, ¿qué pasaba cuando un trabajador se incapacitaba? Cuando el trabajador firmaba su contrato de crédito, en ese contrato de crédito había una cláusula que establecía que el trabajador iba a pagar directamente sus amortizaciones al Infonavit. Y entonces, pues finalmente no había ya una responsabilidad directa del patrón porque el trabajador aparentemente debía de cubrir esos montos. ¿Qué dice la reforma? Y esa es algo que nos preocupa, que nos dice, oye, dice la reforma, cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos, no se va a suspender por ausencias o incapacidades. Esto quiere decir que aunque falte o aunque esté incapacitado, yo tengo que hacer el descuento. Y este es un análisis que se tiene que hacer bien importante porque, oye, para efectos de seguro social, de Infonavit y de la Ley del Trabajo, los salarios se pagan en forma diaria. No tenemos salarios semanales, no tenemos salarios quincenales, bimestrales, mensuales, no. El salario diario o el salario base de cotización, el salario base de aportación es diario. En materia de la Ley del Trabajo, no, el salario también se establece en forma diaria. Y entonces es una incongruencia en lo que dice esta reforma, porque dice, cuando se trata de la obligación de hacer los descuentos, ok, el descuento, tengo que hacer un descuento. No se suspenderá por ausencias. Oye, espérame, no voy a suspender por ausencias, pero si esos descuentos se hacen a un salario y cuando el trabajador se está en ausencia, pues no paga un salario. Mismo caso en la incapacidad, el trabajador está de incapacidad, no hay pago de salarios, por lo tanto, no hay forma de hacer un descuento. Y la reforma básicamente está hablando de la obligación de hacer descuentos, no necesariamente del entero, que esa es otra parte que tendremos que analizar. Obviamente, la obligación es hacer el descuento y enterarlo.
como hay un descuento que tengo que hacer, pero estoy imposibilitado de hacerlo porque no hay un pago de un salario, pues evidentemente no lo entero. El problema lo vamos a tener cuando vengan las emisiones del Infonavit, porque pues para trabajadores incapacitados el monto del descuento pues va a ser total y yo no tuve de dónde descontar, ¿no? Por ahí ya andan circulando algunas propuestas de algunos abogados en materia de defenderse, de presentar algunos amparos en contra de esta reforma, porque insisto, evidentemente no hay de dónde descontar y me vas a hacer a mí responsable de un entero que pues, no tengo de dónde hacer ese descuento. Y lo que va a terminar sucediendo es que el patrón va a terminar pagando pues los créditos de los trabajadores. O sabemos también que tenemos trabajadores que tienen descuentos por todos lados, Fonacot, pensiones alimenticias, etcétera. Y entonces, ¿de dónde le voy a descontar al trabajador en caso de que, suponiendo que el trabajador se vaya de incapacidad un mes, regrese, ya se le acumularon 4 semanas de descuento? ¿De dónde le voy a descontar si al trabajador ya no le alcanza? Y entonces se vuelve un problema laboral. ¿Hasta dónde le voy a poder descontar a este trabajador? Y luego se va de incapacidad un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, regresa, renuncia y hay un finiquito que hay que cubrir. Oye, ¿le puedo descontar esa deuda que tiene conmigo sobre el finiquito? Híjole, pues entonces ya tenemos varios temas ahí que consultar con el especialista laboral de si yo puedo realmente generarle una deuda al trabajador por estos conceptos de los créditos a los trabajadores. Porque ustedes pueden decir, oye, sí, yo puedo descontarle al trabajador del finiquito. Acuérdense que las amortizaciones es un descuento a los salarios y en el finiquito pagas prima vacacional, aguinaldo, vacaciones, que no necesariamente es un salario. Entonces, es importante que vayamos definiendo esos temas. Primero, hasta dónde se le va a poder generar una deuda al trabajador, hasta qué conceptos le voy a poder descontar. Y también no sé si el Infonavit vaya a sacar alguna regla de interpretación de esta disposición, porque si no se modifican los contratos de crédito que el trabajador firma, en donde el trabajador se compromete a pagar su crédito durante el periodo de incapacidad, porque recuerden que un periodo de incapacidad no significa que el trabajador se queda sin ingreso, hay un pago de un subsidio. Entonces, con ese subsidio, el trabajador deberá de hacer el entero de su crédito. Entonces, si no se hacen modificaciones a los contratos, pues va a haber un pago por parte del trabajador y un pago por parte del patrón. Entonces, habrá que esperar cómo va funcionando este tema de los descuentos. También, en el caso, hay empresas que dicen, bueno, o hay también opiniones, ¿no? Que he escuchado ahí, es que pues lo que me están orillando es a contratar a trabajadores que no tengan crédito de Infonavit. Recuerden que no podemos establecer criterios de contratación porque entonces estaremos cayendo en un tema de discriminación, ¿no? Para que también lo tengan en cuenta. Y bueno, después de esto viene el tema del arrendamiento social, en donde este arrendamiento social está destinado para personas, como ya lo vimos al inicio de esta presentación, de los sectores vulnerables, entre ellos los jóvenes, en donde cuando cumplas un año de cotización continua, vas a poder ejercer este derecho del arrendamiento social.
siempre y cuando el bien que tú desees arrendar se encuentre cerca de tu centro de trabajo. Y bueno, aquí el tema, pues con la rotación que tenemos, etcétera, no sabemos cómo va a funcionar. Si, oye, yo lo rento ahorita porque estoy trabajando en el 2000 y rento por allá en el 2000, pero resulta que a los 2 meses me cambio a OTAI. ¿Y qué pasa con ese arrendamiento social? Se va a, eliminar o concluir el contrato por el solo hecho de haberme cambiado de domicilio, etcétera, ¿no? Y entonces, muchas cuestiones que habrá que definir. Y también se establece que en el caso del arrendamiento social, el trabajador, cuando tenga posibilidad de hacerlo, porque así ya las condiciones se lo permitan, pues tenga una opción de compra de estas viviendas. El tema es si realmente se va a dar este supuesto de que el trabajador tenga la opción de compra, porque primero, pues lo único que necesitas es un año de cotización, es decir, no tienes mucho fondo en tu cuenta, y las cotizaciones posteriores, pues de alguna manera se van a ir a pagar el arrendamiento social, entonces no vas a generar un fondo como tal, de tal forma que puedas generar un ahorro que te permita comprar esa vivienda, y mucho menos si ahorita estás en un domicilio o estás trabajando en un domicilio, después te mueves y bueno, vienen muchas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que es buena la intención, pero no sé si se vaya a poder cumplir el que el trabajador tenga acceso a la compra de esa vivienda. Y se establece que los descuentos por este arrendamiento social, pues no va a poder exceder del 30% del salario de los trabajadores. La cuenta de la vivienda se va a tomar como garantía para el pago de las rentas mensuales que se establezcan. Luego viene un tema de las prórrogas en el pago de los créditos. Anteriormente, cuando un trabajador quería pedir una prórroga, pues tenía que solicitarlo al Infonavit a través de un trámite, una gestión de un trámite que se hacía. Ahorita la disposición dice, oye, ya no es necesario hacer ese trámite cuando el instituto tenga conocimiento que el trabajador ha dejado de percibir eh, ingresos, entonces el Infonavit te va a otorgar una prórroga. Eliminan el trámite y lo dejan a criterio del Infonavit. Oye, cuando yo sepa, instituto, que tú ya no percibes ingresos, yo te voy a dar esa prórroga. Híjole, pues, ¿qué criterios van a considerar para otorgar prórrogas? No sé si tú te das de baja hoy, cuánto tiempo va a tener que pasar, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es de que el trámite se elimina y ya cuando el Infonavit se dé cuenta, entonces ya te van a dar esa prórroga. Lo que nos hemos preguntado desde que salió el tema de la reforma del Infonavit es que si los riesgos de los fondos del Infonavit están en riesgo. Y vamos a hacer un recordatorio de cómo estaba la ley anteriormente. La ley decía, oye, los recursos del Infonavit, que es el artículo 42, se van a destinar al otorgamiento de créditos, a adquisición de adquisición de diferentes rubros, ¿no? Ahorita se le adiciona que los recursos del Infonavit se van a destinar a la adquisición de suelo para construir y también a la construcción de vivienda que realiza el instituto. Entonces se le adicionan que los recursos del instituto se van a destinar a estas dos nuevas actividades. Anteriormente era básicamente a generar créditos para otorgar créditos a los trabajadores, etc. Ahorita la reforma nos dice, oye, este mismo artículo 42 dice, los recursos del instituto, es decir, los que ya sabemos cuáles eran, aquellos que obtenía por rendimientos, comisiones, multas, actualizaciones, etcétera, o aquellos que estén bajo su administración.
¿Y cuáles son esos recursos que están bajo su administración? Pues los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, es decir, los fondos de cada uno de los trabajadores. Entonces, tanto los recursos propios del Infonavit como los que están en su administración, específicamente los del Fondo Nacional de la Vivienda, se van a poder destinar a la adquisición de suelo y a la construcción de vivienda. Híjole, pues entonces la ley puede decir que mis fondos son mi patrimonio. Afortunadamente tenemos los estados de cuenta de la Afore que está individualizado y ahí están las aportaciones que están haciendo los patrones hacia mi cuenta individual, pero esos fondos se van a destinar a estos dos rubros. En teoría, debiera de haber una restitución de esos fondos porque yo compro suelo para construir, construyo, vendo y entonces repongo ese fondo. El tema es si esta empresa filial que se va a adquirir, que se va a encargar de esos programas de construcción, va a ser lo suficientemente redituable para que lo que compre, construya, me lo vuelvan a regresar a mi fondo, ¿no? Ese es lo preocupante de esta reforma. Y dentro de esta fracción, algo que está fuera de todo contexto es que, oye, sí, el Infonavit ahora con este nuevo objeto que se le da de la construcción, está bien, pues adquiere suelo, construye, pero además se le establece que tendrá que mejorar el desarrollo económico local. Oye, espérame, ese no es el objetivo del Infonavit. Y también se prevé o se le establece que el Infonavit deberá ayudar en la generación de empleos. Ese no es el objetivo del Infonavit, no es generar desarrollo económico, no es generar empleos. Enfócate a lo que es la construcción y que de alguna forma sea redituable, rentable, que no vayan a salir afectados los fondos del instituto y ya que alguien más se encargue del desarrollo económico local y la generación de empleos de la localidad donde se van a construir los desarrollos, ¿no? Eh, lo también novedoso en este tema es lo relacionado a los saldos de los créditos, donde ya nos dicen que está prohibida la actualización del saldo, el pago de la amortización y los accesorios en los créditos que se otorgue que otorgue el Infonavit a los trabajadores. Por ahí recordarán al inicio de febrero cuando salió publicada la UMI, en donde todo el mundo pensamos que había un error porque la UMI no tuvo incremento con respecto al año anterior y hay un procedimiento para actualizar la UMI. Entonces, la UMI en febrero de 2025 no hubo cambios. Todo el mundo pensamos que había un error, que el Infonavit iba a sacar una rectificación de la UMI. No la hubo. Y no la hubo porque esta administración finalmente aplicó una reforma antes de que estuviera aprobada, ¿no? Es decir, ya traían la reforma en mente y en la reforma, en el proyecto de reforma decía que los saldos no se iban a actualizar, por lo tanto la UMI no tenía que tener cambios. Ah, bueno, entonces dijeron la UMI para 2025 no tiene cambios. Ah, y hemos visto cómo tanto el Seguro Social como el Infonavit, una cosa dice la ley y otra cosa es lo que hacen. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que hacen con sus sistemas y prevalece lo que dice el sistema, etcétera. Entonces, esta es una de ellas. Oye, la ley, los reglamentos, las disposiciones establecen una mecánica y un parámetro de medición de los créditos que es la UMI. Pues debían de haber hecho la actualización de la UMI. Ah, no, pero ¿sabes qué? Es que como ya traigo el proyecto de reforma, pues no. Es beneficioso para los trabajadores y lo que tú quieras, sí, pero hubo una
vamos a llamarle así, violación a esa disposición que decía cómo se calcula y cómo se actualiza el valor de la UMI, ¿no? También se establece que los créditos van a devengar intereses y esta tasa la va a determinar el Consejo de Administración. También se establece que cuando se concluya el trámite del crédito, ya sea por haberse concluido su pago, cuando se cancele el crédito, las personas van a recibir gratuitamente copia certificada de sus documentos que le acrediten su propiedad o el movimiento que se está haciendo, ¿no? Entonces, recordarán que muchos de los trabajadores podían concluir su trámite del crédito, pero se atoraban en la escritura de su propiedad porque no tenían los recursos suficientes o la liberación de la hipoteca, etcétera. Y entonces ahí se quedaba atorado por falta de recursos y ahorita ya el Infonavit les garantiza de forma gratuita la copia certificada de los documentos que en su caso correspondan. En el caso del otorgamiento de los créditos, que esto es algo que pues no está acorde con los motivos de la reforma, porque dice que se va a dar preferencia a los créditos a aquellas personas que tengan como mínimo 10 años de cotizar de manera continua y obviamente incorporando todo lo que tiene que ver la perspectiva de género. Y entonces aquí le voy a dar preferencia a estas personas que tengan 10 años de cotización y aquello que decía de los sectores vulnerables, pues de que madres solteras, jóvenes, etcétera, y de ingresos menores, pues queda relegado con esta disposición. También se establece que para aquellos trabajadores con una incapacidad permanente mayor al 50% o que estén ya en estado de invalidez, pues no se cancela el crédito y tendrán que seguir cubriéndolo con los pagos correspondientes. Viene también una incorporación de toda una regulación del el arrendamiento social. Se incorporan algunos artículos 51 en donde pues es toda una serie de reglas que también es importante, deberán de salir reglas adicionales que se deben empezar a emitir para el funcionamiento del instituto con estas nuevas disposiciones y se establecen en los artículos transitorios, más o menos se dan 30 días, 15 días, creo que el plazo más alto es de 90 días para constituir esta nueva empresa social, esta nueva empresa filial, pero sí hay varios plazos para que se establezcan las reglas de funcionamiento de diversos conceptos, uno de ellos el arrendamiento social. Pero, pues, en términos generales, lo que dice la ley es que el Consejo va a emitir las reglas que en su caso correspondan. El saldo de la subcuenta de vivienda queda como garantía del cumplimiento del pago, que es algo que funciona también en el caso de los créditos hipotecarios. El crédito, perdón, de compra de vivienda y el derecho que se le da a las personas que ejerzan el arrendamiento social a comprar la vivienda en la que están habitando y lo pueden hacer en cualquier momento, siempre y cuando cuente con el nivel de ahorro en su subcuenta, lo cual va a ser prácticamente imposible porque el arrendamiento social te piden cuando menos 12 cotizaciones, es decir, un año como mínimo. Y bueno, posterior a ello, quién sabe si vas a generar más ahorro por el tema de los descuentos, ¿no? Los contratos, los modelos de contratos que se vayan a celebrar por arrendamiento social van a ser publicados en la página del instituto para que puedan tener acceso a ellos y todas aquellas personas aseguradas que quieran accederlos.
El arrendamiento social, recuerden que va a estar funcionando únicamente para las viviendas que construye el Infonavit o para aquellas que sean adjudicadas por el Infonavit. Y bueno, eh, finalmente el tema de la fiscalización del Infonavit y el papel que tenía la Comisión Nacional Bancaria. Es importante comentar que anteriormente, como el Infonavit funcionaba como un gestor de crédito, pues tenía mucha participación la Comisión Nacional Bancaria. Actualmente, la comisión, bueno, antes de la reforma, la Comisión Nacional Bancaria aprobaba todos los sistemas de organización, de temas contables, de auditorías internas, daba todo lo que tenía que ver con las normas de su registro contable, política, supervisaba, vigilaba. Y bueno, también la presidenta de la República dijo que la Comisión Nacional Bancaria iba a seguir participando en el instituto, lo cual no es así. Se le quitan todas las facultades al Infonavit, a la Comisión Nacional Bancaria, y esas facultades que anteriormente tenía la Comisión Nacional Bancaria se le dan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Bancaria toma un papel de auxiliar. Es decir, si la Secretaría de Hacienda necesita algo, pues tendrá que solicitarlo a la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, si deja de formar un papel importante la Comisión Nacional Bancaria en el Infonavit. En el tema de la fiscalización, pues la fiscalización del instituto va a estar a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, no así de la empresa filial, que eso es lo que de alguna forma nos preocupa, porque la empresa filial no va a haber quien la revise, excepto el Consejo de Administración, pero el Consejo de Administración, aun cuando sigue siendo tripartita, pues las decisiones respecto de esa empresa filial, pues las va a tener el director general, que es representante de la presidencia, ¿no? Entonces, no hay quien vaya a revisar de manera objetiva el funcionamiento de la empresa filial, y de alguna manera es preocupante porque de esa empresa filial, que es la encargada de construir y demás, pues van a poder hacer uso de nuestros recursos, de los fondos de vivienda, y pues entonces, ¿quién la va a revisar, cuestionar y demás, ¿no? De las inversiones que se hagan. Eh, y ya para concluir, anteriormente, cuando una persona tenía 50 años o más, se establecía en la ley que tenía derecho a retirar el total de su saldo en su cuenta, o sus fondos. ¿Y esto por qué? Porque bueno, ya con 50 años o más, pues era difícil que una persona pudiera acceder a un crédito por el tiempo en que pudiera su capacidad de pago, o por X o Y, ¿no? Entonces, se establecía que en estos casos podían hacer el retiro de sus fondos. No era tan fácil retirarlos, porque aquellos trabajadores que los retiraron tuvieron que promover un juicio, pero finalmente se les devolvía. Ahorita la reforma dice, oye, ¿sabes qué? Pues no, ya no te voy ya no te voy a entregar esos fondos a los 50, te vas a tener que esperar a la edad que establezca la ley del Seguro Social. Y la edad que establece la ley del Seguro Social son 65 años, y a reserva de que pudiera hacerse algo en el tema de los trabajadores que tienen invalidez, perdón, que tienen cesantía, que es a partir de los 60 años, que no está contemplado en la reforma. Pero bueno, una vez, yo entiendo que, por ejemplo, tú puedes retirar tus fondos del Infonavit cuando ya te dictamina una pensión el Seguro Social. Entonces yo entiendo que a los 65, si tienes una pensión por vejez,
pues vas con tu pensión, con tu dictamen de pensión al Infonavit, te regresan tus fondos, que es la edad que está establecida en la ley del Seguro Social. Pero cuando tienes una cesantía, ese es un retiro anticipado porque ya no te puedes conseguir un trabajo igual y entonces tú optas por la cesantía, que es a los 60 años, 61, 62, etcétera. Igual tienes vamos a llamarle una confirmación de tu pensión y con eso ibas a retirar tus fondos. Aquí no dice con qué edad. Yo entiendo que son los 65 años, sin embargo, ya entiendo también que teniendo un dictamen de pensión, pues sin problema puedes llegar con el Infonavit a retirar tus fondos, pero bueno, esperemos a ver si no hay una regla en específico respecto de este tema. Y pues básicamente son los temas más relevantes de esta reforma. Hay que esperar, uno, el tema de una actualización del SUA, porque recuerden que como no cambió la UMI, si ustedes tratan de capturar la UMI en el SUA, no les permite dejar la UMI con el mismo valor. Tiene que ser un valor distinto. Entonces, de entrada, por eso tenemos que esperar una nueva versión del SUA, que tiene que ser antes de marzo, antes del 17 de marzo, por el tema del pago de las cuotas del mes de febrero. Y si no sale, pues ponerle el valor de la UMI por lo menos un centavo más, ¿no? Para que me deje operar el SUA. Y también por el tema de este nuevo criterio de los descuentos de los créditos, entonces sí se espera una actualización del SUA. Revisar con sus asesores laborales el tema de los descuentos del Infonavit en los casos de ausencias, incapacidades, hasta cuándo les puedo generar una deuda y qué puedo descontar de los finiquitos si es que el trabajador decide renunciar después de un periodo largo de ausencias o de incapacidades, ¿no? Eh, Muy probablemente por ahí vayan a escuchar el tema de los amparos en relación con esta reforma. Evalúenlo, revísenlo. No, yo no estoy diciendo que es una de las opciones viables. Se los comento porque están llegando ya las propuestas de amparos ante esta reforma. Pues nada más para que lo evalúen. El tema es si es complicado, viene un tema complicado para los patrones porque van a tener que, el tema menor es el de los descuentos, no, no tengo de dónde descontar, pues no te hago el descuento. El tema delicado es cuando venga la emisión del Infonavit, en donde ahí me van a venir con la amortización completa, aun cuando el trabajador haya estado incapacitado todo el bimestre. Entonces, hay reflexiones que quedan pendientes, hay disposiciones o reglas que también quedan pendientes por publicarse. Algunas de ellas deberán emitirse en los próximos 30 días, 15 días, etcétera. Pues estaremos viendo a ver si salga algo relacionado con estos temas, ¿no? Pues básicamente esta es la presentación. No sé si haya, creo Pues sí. que Ahorita han salido algunas hay dudas. varias preguntas, ¿verdad? Sí, antes de ir a esa parte, bueno, primero que nada, Nora, pues muchas gracias. La verdad, hay muchos temas todavía abiertos, como bien dices, amparos que van a venir, interpretaciones de algunos temas todavía, y pues falta que el Infonavit publique todavía muchas leyes secundarias, ¿no? Que van a apoyar el procedimiento completo. Así Antes de es. entrar a las preguntas y respuestas, quiero mostrarles algo que va muy de la mano con este proceso. Nuevamente insistimos en los temas de los conciliadores y más ahora que tenemos que estar validando, pues ahora sí que toda la información, Seguro Social, los CFDI, el Infonavit, Fonacot, y cómo las empresas tienen que auxiliarse de herramientas tecnológicas, sobre todo para poder estar evaluando y saber que estamos en cumplimiento siempre. ¿Ok? Entonces, antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas, les voy a mostrar un resumen nada más pequeño. Cualquier duda también la pueden poner ahí en la sección de preguntas y de preguntas. Voy a compartir mi pantalla y
Entonces, básicamente, digo, el tema pues ahorita es el Infonavit, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, la reforma ya entró, pues a partir del 21, y pues tiene impacto en las empresas, en los colaboradores, y pues también lo que es el Infonavit. Por parte del colaborador, mejores condiciones, el acceso a vivienda, la mayor transparencia de la información. Y con esto, pues el Infonavit, que todavía, como bien lo mencionó ahorita Norma, pues queda pendiente de la armonización de los procesos, el tema de la empresa filial, el incremento de la eficiencia en la recaudación, y va muy orientado también a digitalización y cómo vamos a estar llevando este control. Y la supervisión y fiscalización por parte de la Autoridad Superior de la Federación, que va a estar encargada del cumplimiento. Para las empresas representa una carga administrativa inicial, pensando y entendiendo que si la reforma entra como está pensada, pues va a haber, la empresa se vuelve responsable solidaria sobre los créditos del Infonavit. Todavía faltan los mecanismos alrededor de todo esto. Sin embargo, pues va a tener que hacer deducciones, va a tener que estar validando de forma distinta que el Seguro Social como se hacía antes. Va a tener que validar esa parte del cobro o el descuento que se tiene que hacer, pero pues hay que hacer ciertos cambios. Hay que modificar los sistemas. Quizá anuncian incentivos, posibles incentivos por cumplimiento. También hay que ajustar las aportaciones en caso de que tengan alguna diferencia y las sanciones, ¿sí? Las sanciones que van a estar por temas de incumplimiento. Entonces, ¿qué vamos? Bueno, que toda la parte otra vez de cumplimiento vuelve a tomar mucha relevancia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que tenemos información ya digital, tanto con los CFDI, con el Fonacot, con la Secretaría de la Protección Social, con Infonavit, con Seguro Social, y empiezan ya a coordinarse también para poder cuadrar información. Lo que se está timbrando contra las liquidaciones del seguro y pues ahora también contra la parte de Infonavit. Entonces, se vuelve más fácil el rastreo de la información. ¿Qué impacto tiene sobre las empresas actuales ahorita? ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero, actualizar los sistemas de nómina. Independientemente de si nos amparamos o no, o si tomamos alguna decisión, si se va a hacer o no, tenemos que tener la posibilidad de poder ajustar los sistemas. Ver, por ejemplo, la prelación del descuento. Eso es súper importante porque lo mencionó Norma ahorita. ¿Qué pasa si la persona falta? Yo tengo que pagar y ya no le alcanza para pagar el descuento. Y no nada más eso. ¿Qué pasa con ese saldo que me deja a mí ese colaborador? Si se lo voy a cobrar, voy a crear un préstamo adicional o cómo lo voy a administrar. La capacitación del personal también para entender cómo va a ser la mecánica interna en las áreas de recursos humanos, en las áreas de nómina, el ajuste a los procesos de descuento también, si van a modificar los préstamos o la renta de vivienda, incluso por ahí un tema en la renta, si la persona deja de trabajar, de quién es la obligación, si el seguir pagando la renta la empresa o el empleado se va a llevar eso, y si no tiene trabajo, bueno, en fin, todavía hay una serie de temas que no se han resuelto. Y algo que es bien importante también es la validación de las altas, bajas y cambios. Si contratamos a una persona y él a trabajar a la empresa y esa persona trae un crédito y no me dijo, pues voy a ser ya solidario responsable de ese crédito y ese descuento voy a tener que aplicarlo y pues yo voy a ser responsable de hacer los pagos y estar haciendo las declaraciones. También para cambios y para bajas, para poder también terminar la relación de trabajo, perdón, cuando es y no seguir pagando de forma adicional. Entonces es importante validar. Es muy común que de repente damos de alta empleados a futuro y luego no se presentan y algunas personas ya los dieron de alta en el seguro. Con la sola inscripción al Seguro Social, ya y tienen un crédito, somos solidarios responsables de ese crédito. Las aportaciones patronales también, a la subcuenta de los bienes de los trabajadores, los reportes que se van a estar generando bimestrales y la justificación de las omisiones, que pues digo, va a ser la razón por la que puedo hacer un descuento y pues hay que tener que explicarla. Actualmente digo, pues se ve que es un poquito complicado esa parte de cómo hacerlo, ¿verdad? Sobre todo por el tema de las incapacidades. Ahorita, por ejemplo, había algunas dudas ahí que enviaron que tiene que ver con el tema de las incapacidades también. ¿Qué pasa si es temporal, qué pasa si es permanente? Y ese tipo de preguntas que ahorita vamos a llegar a esa sección. Entonces, bueno, ¿qué recomendamos a las empresas? Bueno, básicamente el poder contar con conciliadores que me permitan validar lo que tiene la operación de la nómina, lo que tengo timbrado, lo que tengo con el Seguro Social, con Infonavit, con Fonacot, con la Secretaría de Protección Social incluso, para que todo esté en cumplimiento y podamos detectar cualquier tipo de diferencia. Por ejemplo, de los créditos de Infonavit que están acreditados, poder tener un anuncio de saber, oye, ya tengo estos créditos dados de alta, llega el aviso de que efectivamente ese colaborador, ya sea que tramitó un crédito
o ya venía con un crédito, ¿no? Un crédito esa persona de otro, ya traía un historial de un crédito. Entonces, poder llevar ese control sin necesidad de que sea una sorpresa en la liquidación bimestral, por ejemplo. También digo que todos los movimientos, pueda tener una bitácora con la validación de que efectivamente está el crédito vigente y cómo se está haciendo, porque muchas veces hacen cambios en los créditos, en la forma de la deducción, y pues no te enteras hasta que no llega el cobro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estar validando y revisando que toda esa información la tengamos en sistema siempre. Les comentaba de las altas. Una vez que yo doy de alta a una persona, yo puedo, yo voy, al momento que lo inscribo en el Seguro Social y que hago la sincronización con el Seguro Social, con el ITSE, pues en ese momento ya soy responsable. Entonces, ¿cómo puedo validar antes de mandar el envío de los movimientos del ITSE, que no vaya a tener yo un problema con ese movimiento, ¿verdad? Cuando se empezó a trabajar o, en fin, o no lo voy a dar de alta. Con los cambios también, con todo un historial y las bajas también, porque ahí tengo que definir exactamente cuando ya esa persona deja de trabajar y tener mucho cuidado también en darle seguimiento, porque muchas veces la persona no se presenta 3, 4 días y luego resulta que trae una incapacidad y ya lo di de baja y tengo que hacer un proceso por ahí para poderlo reactivar nuevamente. Entonces, para ese tipo de situaciones es importante estar validando siempre la información y precisamente coordinarse con las áreas para poder obtener siempre el resultado más bien, si la persona va a estar activa o no. ¿Ok? Llevar ese historial, también las incapacidades, digo, que para seguros sociales se siguen aplicando, que poder validar que las incapacidades sean verdaderas, porque ahora ya tenemos que entrar también al escritorio virtual del Seguro Social para validar las incapacidades de que sí sean válidas. Y llevar toda esa conciliación de lo que la EMA, la EVA, el Seguro Social, Infonavit y el SUA, para poder tener todo cuadrado y en caso que se detecte alguna diferencia, en ese momento poder corregirla antes de enviarla, antes de presentar la información y pues obviamente poder evitar esas multas y esos recargos que se pueden generar a través de esto. Finalmente, digo, poder llevar el detalle de cada crédito de Infonavit una vez que un colaborador este, da la información del crédito o se detecta un crédito, poder bajar toda la información de ese crédito, poder validar que toda la información, el saldo, el que trae la deducción, las fechas, en fin, y el historial de ese crédito se puede analizar. De tal forma de que no vayamos a tener un problema después con el Infonavit. También les comentaba lo del tema de los CFDI, el conciliador de CFDI de nómina. ¿Por qué? Porque hemos tenido clientes que les hacen inspecciones o revisiones y empieza a ver lo que dice el CFDI contra lo que vienen las liquidaciones. Obviamente, pues muchas veces no va a cuadrar por los periodos de la nómina, si no son quincenales, si son semanales o son catorcenales, pues los días muchas veces son distintos a los de la liquidación. Sin embargo, pues debe haber una similitud una diferencia muy pequeña. Entonces, es importante también validar que ese CFDI, lo que tiene el SAT, lo que tienen todas las dependencias, pues sea la misma información. En el CFDI podemos ver el detalle, podemos clasificar por cada uno de los conceptos de la nómina, en este caso también el Infonavit, y podemos validar. Son conciliadores que nos permiten conectarnos, bajar la información y poderla validar contra la información que tiene la empresa, independientemente de qué sistema de nómina tenga. Y finalmente, por los pagos provisionales que estamos haciendo también, poder validar que el pago que estoy haciendo no tiene una diferencia o, en este caso, que pudiera haber alguna agrupación que no está bien de los FDI o algún concepto que no estuvo correcto, se estuvo deduciendo de forma correcta, pues también poder llevar ese control. Entonces, es importante ese tipo de herramientas para poder validar que la información que tiene la dependencia del gobierno sea la correcta y que sea lo que tiene que tener mi sistema, porque en caso de una inspección puedo rastrear cualquier tipo de movimiento. Muchas veces esto se complica hacerlo manual, por eso es importante utilizar la tecnología. Nuevamente, en el caso del Infonavit ahorita, por el tema de ser responsable solidario, pues ya me atribuye ciertas obligaciones que quizá antes no tenía. Entonces, se vuelve más complejo este proceso. Cualquier duda o comentario que tengan sobre esto, con mucho gusto estamos para atenderlos también. Y dándole seguimiento ahora sí, o si desean conocer más sobre estas soluciones o agendar alguna demostración personalizada, el equipo de comunicación está compartiendo ahorita en la liga de chat de Zoom o en la sección de comentarios de Facebook las ligas para poderlos atender. Y los que están viendo la transmisión en YouTube, la liga está en la descripción del video. Ahora sí, Norma, si quieres, vamos a las preguntas. Creo que por ahí hay varias, hay bastantes y algunas muy profundas. Yo creo que muchas se basan hay muchas dudas sobre la aplicación de todo esto, ¿no?
Sí. Entonces, vamos empezando si quieres por las más básicas. Una, pues es la deducción, ¿verdad? Tú hablaste mucho del tema bueno, de la empresa filial que va a hacer la construcción. ¿Qué pasa? Dice si ya tenían contratadas algunas empresas o pueden contratar otros para la construcción o tiene que ser exclusivamente ese. Bueno, el responsable es la empresa filial, pero esta empresa podrá celebrar contratos con otras empresas para ayudarle a cumplir esos objetivos, ¿no? Ok. Entonces podría ser cualquier otra, ¿verdad? Sí, que el tema importante va a ser ahí, cómo va a estar constituida esta empresa filial y cómo va a celebrar los contratos con las otras empresas y el tema de la subcontratación, ¿no? Que La parte de Repse, ¿no? Que mencionabas tú. no sé si va a ser un outsourcing de los prohibidos. eh, O de los o, permitidos. o de los permitidos. Y todo indica que no van a cumplir con el tema del outsourcing permitido. Pero bueno, esperemos a ver. Ahí va a ser un tema también importante. Ok. Mencionaste lo del tema de las incapacidades cuando son más de 15 días por un tema, por otro tipo de incapacidad. Que se van a un año, quizá un año y medio, esas incapacidades. Sobre todo, pues, ¿qué va a pasar, no, con lo que se está acumulando? La empresa sigue pagando. Vamos a pensar que se aprueba así como viene y dice, ¿sabes qué? Es el crédito, no nos hagamos bolas, es el crédito de Infonavit así como es. Tú lo tienes que pagar, eres solidario responsable, lo vas a tener que pagar, ya está incapacitada la persona por un año, lo siento mucho, es empleado tú y lo sigues pagando, ¿no? Y te Sí, genera, bueno, primera precisión. Esto no es una reforma, esto ya es aplicable a partir del 22, del 22 y a partir del día un día siguiente que anterior fue al publicada en el censo. diario oficial. Es decir, ya ahorita ausencias o incapacidades se tiene que hacer el descuento, entre comillas, hacer un descuento cuando no hay salario. Ujú. También hay que recordar que los trabajadores no pueden estar más de un año incapacitados, solamente cuando sean temas graves y y se puede extender solamente por situaciones extraordinarias que deberá de estar debidamente documentado, pero sí hay casos donde las incapacidades son muy prolongadas, en donde pues insisto, el tema ahorita principal, lo que hay que esperar es, bueno, no esperar porque el descuento bueno, no hay descuento, ¿verdad? Pero en Sí, teoría, la amortización ya tienes una responsabilidad de enterarla, ¿no? ¿Cómo la vas a descontar? Pues quién sabe, pero ya tienes la responsabilidad de, entre comillas, generar un descuento para enterarlo al Infonavit. El tema va a ser cuando lleguen las emisiones, cómo van a llegar. Yo ujú, entiendo que con esta reforma pues va a llegar la amortización completita, exacto, sí, sí, sí. sin ninguna consideración. También hay que ver cómo los contratos de los trabajadores que ya tienen créditos vigentes, porque en sus contratos ahí dice que ellos son los responsables de hacer la amortización o el pago de la amortización cuando están en periodos de incapacidad. Entonces, sí hay un tema ahí a mí, patrón, me estás dando una responsabilidad del entero, pero también el trabajador tiene una obligación de hacer el pago cuando está incapacitado porque viene de un crédito viejito, entonces va a haber una duplicidad en el pago bueno, no sabemos qué va a pasar en esos casos, ¿no? Pero cuando tienes esos casos de incapacidades prolongadas, pues de dónde vas a descontar, quién sabe, pero la responsabilidad del entero muy probablemente la vas a tener cuando venga la emisión. Entonces, ¿de dónde lo vas a cobrar? No lo sé, es un tema laboral que tendremos que revisar. Si no hay un pago de un salario, regresa el trabajador, pues resulta que todo su salario me lo va a deber, ¿no? Ujú, Porque están las amortizaciones, hasta cuánto le voy a poder descontar, ujú. en cuántas semanas, en cuántos periodos, si llega me renuncia, qué tanto le puedo descontar al finiquito, si nada más de los sueldos o también le puedo tomar del aguinaldo, de las vacaciones, se convierte ya también en un tema laboral. Y Claro. ahí sí no es mi especialidad, ¿verdad? No, ahí sí Por no, ejemplo, no. Norma, en ese sentido, por ahí hay algunas dudas al respecto también. Algo que se ha estado viendo, por ejemplo, es, ok, la persona, vamos a suponer que estuvo 2 meses fuera por una incapacidad. ¿Qué digo? Va a ser lo más sencillo. Tú estuviste pagando, bueno, en este modelo, ¿no? Que se Sí, presenta.
estuviste pagando el descuento, vamos a decir, del Infonavit, ahora descuento. Y en esa parte vas creando un saldo con el trabajador, un pasivo hacia el empleado. Así ¿Por es. qué? Porque ahora tú me lo debes a mí. O sea, yo lo pagué por ti, pero tú me lo debes a mí porque yo no te lo he cobrado. ¿Sí? Ajá. Entonces, pues obviamente cuando la persona regrese, si es que regresa, pues yo puedo decirle, oye, pues tú me debes 2 meses de descuento que yo pagué, más lo Eso que es. tienes que seguir pagando tú Exacto. mensualmente, ¿verdad? Bueno, que Ajá. te voy a hacer la deducción mensualmente. Sí. Entonces, pues obviamente si esos 2 meses me está, no sé, quedó debiendo, voy a inventar un número nada más, 20,000, 30,000 pesos, pues los siguientes, cuando regreses vas a tener que pagarme esa cantidad con un préstamo interno, no sé cómo se va a manejar todavía, pero tú Es que ese es el tema que yo ajá, considero que sí tenemos que revisarlo con los especialistas laborales, porque insisto, no sé hasta cuándo y hasta cuánto ujú, le voy a poder generar una deuda al trabajador, ¿no? claro, ok. Bien, bueno, por ahí mencionan algo sobre el reembolso de incapacidades, pero es algo precisamente que la nueva ley trae, o sea, de que pues elimina el reembolso al Seguro Social de las incapacidades, ¿no? Por ejemplo, en el pago de enero y febrero, o sea, tienes. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Exacto, porque tienes 10 días, o bueno, más bien 8 días o 6 días con la nueva reforma de los últimos días del mes de febrero y tienes enero y pues toda la parte de febrero hasta el día 22, perdón, el día después de la publicación, el día 22, pues tienes la ley anterior, ¿no? Sí, esa es la pregunta del millón. Yo espero equivocarme, pero recuerden cuando salió la UMI sale en febrero, pero lo aplicas enero y febrero. Y la UMI se debería de aplicar a partir de febrero, porque sale en febrero, sin embargo, y así lo decía la disposición, que era de febrero en adelante, y sin embargo el Infonavit lo hace desde enero. No está en ley, no está en ningún lado, lo mismo va a pasar con esto. Oye, la reforma pues la aprobaron el 21 para aplicarse a partir del día siguiente, tenemos poquitos días de febrero. Lo que debería de ser es que a partir de febrero es cuando empiecen estas disposiciones. Pero conociendo el funcionamiento de los sistemas del Infonavit, que no van a poder dividir días de un bimestre, pues me van a aplicar todo el bimestre con el mismo criterio y va a ser con el último criterio de la reforma. Ujú. A reserva de que salga alguna regla en lo particular que digan que no lo creo, ¿verdad? Que digan, ¿sabes qué? Por este bimestre déjalo así y empieza a partir del siguiente bimestre. No lo creo, pero yo creo que más bien se van a ir por el bimestre completo de enero y febrero. Sí, ¿verdad? Pero Pues, habrá que esperar, ¿no? sí, sí. La jubilación, hablaste de los 65 años. ¿Qué pasa si decido jubilarme a los 60? Tengo que esperarme hasta los 65 para que pueda cobrar el saldo de la subcuenta de Eh, vivienda. Bueno, ahorita como está, bueno, perdón, antes de la reforma, tú podías ir por tu cuenta, por tu saldo después de los 50 o los 60 si entrabas a una pensión por cesantía, sin problema. Yo entendería que ahí no hay cambio. El tema es la redacción que le pusieron al a la ley del Infonavit que dice, oye, te los vas a poder llevar cuando cumplas la edad del seguro social. Ese es el problema, ¿no? Pero yo entiendo que habiendo un trámite de pensión, pues con eso debes de poder acceder a tus fondos. También ahí sí pues no está muy clara la redacción que trae el artículo, ¿no? Por ejemplo, también muchos lo hemos visto en los medios y demás que dicen, oye, pues están en riesgo mis fondos, ¿qué hago? Pues ve y solicita un crédito ahorita ya, o sea, para que no te los vayan de alguna manera para que logres usar esos fondos, no los puedes retirar, entonces usa ese dinero, ¿no? Compra una casa, compra un departamento para que puedas utilizar tu fondo, porque recuerden también que hubo una reforma ya anteriormente que dice que cuando no utilizas el fondo del Infonavit, pues tus fondos se pueden usar para el tema de tu pensión, ¿no? Entonces usa el dinero de tu Infonavit.
Ok, dice, en el caso del arrendamiento social, ¿los descuentos se harán a través del pago de la nómina o cómo se van a enterar al Infonavit? Igualito que un crédito, eso no cambia. Igual que un crédito es un crédito de vivienda, nada más que en el esquema de arrendamiento social. Ujú. Ella pregunta, no entendí muy bien, dice, entonces la recomendación es empezar a descontar completo en nómina. Pues digo, sí, definitivamente siempre ha sido, ahí sí, no hay mucho, ¿verdad? Sí, el tema es, la preocupación va a ser cuando tengo un ausentismo, dos ausentismos, pues no, ¿verdad? Ahí lo descuentas con los otros días de la semana. El problema es cuando te falte toda la semana o cuando esté incapacitado toda la semana o todo el bimestre que no vas a tener de dónde descontar. Ujú. Dice, si el inseguro social no saca la actualización para SUA, ¿cómo puedo cumplir con esta nueva obligación? Lo mencionaste ahorita también, ¿verdad? De 1 centavo. Sí. Sí, en el tema de la OMI, pues nomás súbele un centavo y el tema de los créditos, pues entera los completos. Ujú. Entonces, para efecto de SUA y pagar las amortizaciones completa en caso de incapacidad o ausentismo, se debe omitir dar de alta dicha incapacidad en el sistema SUA. Pues No, no tanto que no la des de alta, la incapacidad la tienes que dar de alta porque acuérdate que para el seguro. estando el trabajador incapacitado no pagas algunas cuotas del seguro social, Ujú. entonces tendrás ese beneficio. El tema únicamente va a ser para el entero de los descuentos. Ujú. Lo mencionaste también, nada más para reafirmarlo, dice, sería correcto descontar la amortización del trabajador de pagos anuales como la PTU, prima vacacional o aguinaldo, que lo mencionaste también, ¿no? Ahí sí no Sí. estoy tan segura Ujú, porque las amortizaciones se hacen, son descuentos a los salarios y la PTU no es un salario, el aguinaldo no es un salario. Hay que revisarlo con sus asesores laborales qué alcance tienen estos descuentos, ¿no? hay una pregunta en 3 partes, pero yo creo que voy a nada más mencionar la primera. Yo creo que esa ya, si quieres, la puedes contestar tú un poquito más a detalle. Dice que eso sería si la empresa constructora filial del Infonavit incumpliera con las condiciones de calidad. Eso sí, no Está está fuera de nuestro claro. alcance. Ajá. Acuérdense que hace muchos años el Infonavit construía, no sé si ya había nacido yo o no, pero y precisamente se le quitó esa función y se quedó nada más como gestora de créditos. Ya lo hacía el Infonavit, pero no funcionó. Y bueno, estamos regresando a 40 años atrás, en donde esa es la preocupación que tenemos. Oye, esta empresa filial financieramente, operativamente, ¿quién la va a revisar? ¿Quién va a decir si se están cumpliendo los objetivos de una vivienda que reúna todas las características, la calidad, etcétera? No hay quien revise a esa empresa, no va a haber. La va a revisar el Consejo de Administración, pero el Consejo de Administración finalmente cualquier decisión que se tome, la palabra la tiene el director general, que es representante del presidente de la República. O sea, no hay quien le eche un ojo crítico, un ojo con mayor objetividad. No hay quien revise esa empresa filial. Vamos a tener un Sí, Pemex. sí, así. Fíjate que qué buena analogía. Sí, Y además están en juego los fondos exacto, de sí, sí, la sí, vivienda, ¿no? claro. Bueno, una situación que siempre sucede. Empleados que ingresan y que ya venían con un crédito no me informa. Se puede seguir aplicando la causal de aclaración del empleado por primera vez en la EVA. Aplica para el siguiente bimestre la obligación de retenerle. Bueno, ese tema de que no me informa, eso ya no es tan válido, ¿eh? Porque ya tenemos todos los mecanismos para poder identificar un trabajador con un crédito, así que no pueden darse los casos, pero bueno, ya no es. No sabemos si las causales se van a modificar en el portal empresarial, no lo sabemos todavía por este tema de las incapacidades en las ausencias. Tendremos que ver, a ver cómo va. Tenemos que esperar algunas reglas y tenemos que esperar a ver qué hacen ahí en el sistema en el tema de las causales, ¿no? De aclaración. Para los que están preguntando sobre la grabación, con mucho gusto está en el canal de YouTube de Incomex TV.
Ahí va a estar la grabación para los que quieran también la reproducción de todo lo que estuvo viendo el día de hoy. Sí, entonces digo nada más para que sepan. Dice, bueno, ya está lo del SUA. El pago en febrero, como bien mencionas, lo siguen preguntando, pero creo que ya es algo que pues no sabemos todavía cómo va a venir, ¿verdad? O sea, es algo que tengo que esperar. Y también preguntan sobre qué es bueno, el tope del 30% del ingreso del trabajador, que es lo máximo que se puede deducir, ¿verdad? Entonces, Es lo máximo en el caso de renta de arrendamiento social. Es lo ajá, máximo que le puedes descontar al trabajador, el 30%. ok. También dice, hay una persona que se va a jubilar. Y la persona próxima a jubilar tuvo un crédito en términos de pagar en 2013, terminó de pagar en 2013. Desde esa fecha siguen sus aportaciones tanto del patrón como del trabajador. En el momento de su jubilación, dentro de 2 años, ¿le van a devolver esas Ujú. aportaciones? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Digo, es lo mismo que la que aplica a lo... Bueno, sí, todo lo que sea, acuérdense que en el tema del retiro, cuando ustedes se retiran, tienen ya su dictamen de pensión y demás. Bueno, pero este es un trabajador jubilado, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. Se va a jubilar, eh, ajá. sí, esos fondos se le van a regresar al trabajador, excepto acuérdense que el de cesantía y vejez, ese sí no se regresa, pero lo que es el SAR y el Infonavit se debe retornar al 100%. Ujú. Digo, hay muchas ya preguntas ya muy específicas que se repiten y comentarios también sobre el tema de, pues digo, que la presidencia ahora designa, sí, a las personas, ¿no? Y eso, pues digo, obviamente, pues deja un hueco también ahí, ¿verdad? De no va a haber nadie que los va a revisar o vas a poder no, no se vota, pues vamos a decir, democráticamente. No sé, Norma, ahorita, no sé si tú te has acercado con el Infonavit, has tenido algo más fresco, en el sentido de que te hayan comentado algo, o sigue la incertidumbre como a partir del 21 al 22. Estamos igual, Ajá. no hay ningún avance. De hecho, las autoridades con estas dos administraciones que hemos tenido, Ujú. ha sido muy complicado su acercamiento, no son muy fáciles de entablar un contacto, un seguimiento de puntos, negociaciones, no dan puerta a este tipo de acercamientos. Además, la reforma pues es muy cercana, pero creo que sí, esto deriva de una falta de entendimiento de la operación de los patrones, ¿no? O sea, como que, oye, ¿cómo me pones a descontar? ¿Cómo me dices que haga un descuento cuando no hay un salario? O sea, no sé a quién se le ocurrió esa reforma, no sé, porque no hay una lógica en lo que dice ese artículo, ¿no? De que hacen los descuentos aun cuando tengas ausencia. Pues un Ujú. descuento, pues sí, pero no hay. Entonces, no hay un acercamiento todavía con el Infonavit. Ha habido algunos posicionamientos de diferentes organizaciones patronales, pero no fueron escuchados. Por ahí la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera. Ujú. Pero pues creo que ya tenemos bastante camino recorrido con estas administraciones en donde no hay oídos para la iniciativa privada, ¿no? Entonces, aquí lo vemos una vez más. Ujú. Hubo argumentos por parte de las organizaciones patronales y pues hicieron de oídos sordos y aquí tenemos ya la reforma, ¿no? Como está. Claro, sí, definitivamente sí ha sido, digo, si lees todo, hay muchas Bueno, partes espero que esto no quede en la grabación, ¿verdad? No, claro, digo, pero finalmente pues son las dudas de todo mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Realmente nos siguen preguntando. Es más, digo, nosotros que estamos en el tema del software, y obviamente de los procesos de nómina, pues nos siguen preguntando, oye, ya hicieron el cambio, ¿cómo viene, verdad? ¿O qué te dijeron a ti? ¿O qué es lo que tú sabes que yo no sé? Sí. ¿Verdad? Entonces, como que sí hay mucha duda alrededor de todo este proceso. Sobre todo, cuando hablamos de procesos, ¿cuándo lo vas a aplicar? ¿A partir de qué fecha? ¿Es solo el bimestre o es únicamente el último pedazo del bimestre? Sí, esa Sí. es la pregunta ahorita que no tenemos una respuesta en concreto, ¿no? Exacto. Y luego también la jerarquización de los descuentos.
O sea, ¿qué va a estar primero, una pensión o el crédito del Infonavit? O sea, entonces, y luego, por ejemplo, digo, nos tocan casos complejos donde tenemos no una pensión, hay tres pensiones. Entonces, ¿en qué momento va a entrar el crédito del No, Infonavit? no, es que si le sumas pensión, crédito de Infonavit, crédito de Fonacot, pues el trabajador, hay trabajadores que les queda muy poco ingreso, ¿no? Y Ujú, entonces, oye, y además faltaste, te incapacitaste y si traes una deuda conmigo por el crédito Infonavit y ya no, ¿de dónde? ujú. ¿Dónde no Sí, hay? sí, claro. Ujú. Sí, no hay forma, pues, de que te No, pueda no. pagar. Ajá. Ujú. Sí. Bueno, mira, siguen llegando algunas preguntas ya más técnicas, más complejas. Yo creo que esas, bueno, todos siguen datos ya de Norma y vamos a publicar de todas maneras en las redes sociales para que cualquier duda o comentario que tengan, con mucho gusto lo hagan llegar. Algunas ya son más complejas de nacionalidad, de extranjeros, de una serie de cosas por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya requiere un poquito más de, de respuesta, no es nada más como un sí o no, o como una duda general. No sé, Norma, ¿alguna recomendación que tengas para cerrar ya lo que es el webinar? Pues no, nada más, pues hay que estar muy al pendiente de lo que pueda surgir en los próximos días, el SUA, y pues nada más estar al pendiente y que hagan uso de su fondo de Infonavit, ¿verdad? Por ti Claro las que sí. dudas, ¿no? Claro. Que sí, sí, Más sí, vale. más Antes de vale. que se acabe. Ándale, sí, sí, está preocupante. Claro. Bueno, pues con esto concluimos. Muchas gracias, Norma. Nuevamente a ti y a Robles Ubio, asesores y contadores en nómina y capital humano, por ser aliados estratégicos de Incomex y sumarse a nuestras capacitaciones, cuyo objetivo es Oh, proporcionar información clave para un correcto cumplimiento normativo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Incomex Nacional y suscribirse a nuestro podcast, en el que se abordan temas de gran interés para su cumplimiento. Nuevamente, las dudas que no alcanzamos a responder ahorita en el webinar, nos vamos a hacer llegar a Norma para que tenga ella la información y los pueda ir con sus correos para que puedan darle seguimiento a la respuesta. Nuevamente, Norma, muchísimas gracias por la participación. Yo sé que estamos en una primera etapa de esta reforma y seguramente va a haber ajustes y pues vamos a estar ahí viendo contigo esos cambios que se van dando en cómo vayan saliendo. Muchísimas gracias, Norma, sí, por no, todo no, tu no, apoyo. gracias a ustedes por la invitación y ya aquí estaremos también al pendiente de cualquier actualización y se las hacemos saber. Perfecto. Gracias también por la Muchas gracias a atención todos por de su todos. participación. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.